A Cristiano Ronaldo le acaba de tocar sufrir la velada más bochornosa de toda su trayectoria mundialista. Y ojo que no hablo del marcador final, sino del tremendo lío que se armó en las duchas en cuanto pitó el colegiado. Resulta que un par de internacionales lusos le cantaron las 40 de frente, tras el choque contra el Congo, soltándole una verdad inédita y demoledora que, por su egoísmo, la selección se quedó a medias, teniendo como tienen la mejor plantilla jamás vista. Con semejante plantel, van y firman tablas ante la República del Congo, provocando que la mismísima hermana del bicho saliera en tromba a incendiar las redes sociales apuntando a la propia plantilla. ¿Te intriga saber la bronca exacta que Bruno Fernández y Vitina le plantaron a Cristiano de puertas para adentro? ¿O cuántas veces rozó el cuero el uso y qué otro jugador inesperado le superó en esa cifra? ¿Y tienes idea de los movimientos de Messi la víspera, mientras el uso se concentraba para la cita? Súmale a eso el brutal dardazo que soltó Thierry Henry en plena retransmisión sobre el astro. Un comentario que ha caído como un tiro en Lisboa. Por si fuera poco, has visto el revuelo. Con el gráfico de pases del combinado luso, deja clarísimo que el resto del grupo optó por hacerle el vacío de forma totalmente consciente. No te despegues de la pantalla, porque aquí desmenuzamos cada uno de estos misterios. Te aseguro que al terminar de ver esto, te vas a quedar de piedra con lo sucedido en Houston. Dale al botón de suscribirte si aún no lo has hecho y enciende las notificaciones. Volemos ya a la caseta, que la trastienda del estreno de Portugal es el verdadero bombazo que la prensa prefiere ocultarte, con el pitido final y ese doloroso 1-1, sellado como el peor arranque luso en muchísimo tiempo. Cristiano enfiló el camino de vestuarios en solitario, pasó de largo sin aguardar a nadie y esquivó el saludo de agradecimiento que el plantel realizó, de cara a la grada, mientras sus compañeros de fatigas ovacionaban a una marea lusa que había teñido las gradas de puro verde y rojo. El atacante avanzaba cabizbajo hacia la caseta, con el rostro serio y la tensión reflejada en sus manos. Pues bien, lo que aconteció tras esos muros, lo que se llegó a filtrar según gente próxima a la concentración de Portugal, va a marcar un antes y un después en el devenir de esta cita mundialista para ellos. Cristiano encaró directamente a Bruno Fernández y a Vitina, a bocajarro, calientito todavía por el encuentro. Les recriminó ante todos los presentes haberle boicoteado la noche durante los 90 minutos de juego. Les acusó de buscar siempre la alternativa que lo excluía y de mirar únicamente por su lucimiento personal, dejando de lado el bloque y las estadísticas. Esos datos puros que no admiten discusión respaldan su enfado por completo. A Cristiano Ronaldo tocó apenas 25 balones en los 90 minutos, 25 míseros pases. Es que el guardameta congoleño sumó 35. El portero de enfrente intervino más que el propio ariete portugués. Hablamos del líder del ataque, en un duelo donde Portugal acaparó el 80% del balón. Un 80% que sirvió de bien poco con un único tiro entre los tres palos durante la primera mitad. Uno solo en el Congo, con su escaso 20%, chutó 2 veces. Y aquí viene el dato oculto. Rueda por ahí un registro térmico y de combinaciones del choque, analizado al detalle por los expertos del país vecino, que pone los pelos de punta a cualquiera. En las parcelas donde el atacante buscaba desmarques en el área, reclamando el esférico con los brazos en alto, los envíos de los mediocampistas tomaban otro rumbo de forma deliberada, una y otra vez. Era algo constante, daba la impresión de que existía un pacto no escrito para ignorarlo por completo, como si los dos directores de orquesta con más forma del planeta, Vitina y Bruno Fernández, hubiesen acordado trazar la estrategia del encuentro, dejando de lado a Cristiano, esa dura realidad que las estadísticas respaldan con frialdad. Fue justamente el reproche que el capitán le soltó furioso en la caseta. En ese preciso instante, Bruno Fernández dio un paso al frente para replicarle. Las palabras que pronunció el jugador del Manchester United se han convertido, tras este estreno luso, en un auténtico hito del balompié internacional. Bruno no se achicó ante los gritos, clavó la mirada en el astro y le cantó una verdad incómoda que ningún otro futbolista se había atrevido a formular en toda su trayectoria. El fallo no residía en el planteamiento, ni tampoco en las decisiones del banquillo, ni en que el esférico no le llegara a la zona de remate. La cruda realidad era que cuando Cristiano atrapaba el balón, ya no generaba ningún peligro. Sus intentos terminaban en las nubes y su punta de velocidad ya no desbordaba a nadie, haciendo que cualquier zaguero de nivel medio le adivinara las intenciones sin esfuerzo. Sentenció que las opciones de marcar de Portugal se esfumaban cada vez que él centralizaba el juego. Vitina quiso ir un paso más allá, y mostrando más calma que Bruno, con la total serenidad del que lleva guardándose un secreto a voces demasiado tiempo,
Le espetó que el combinado luso cuenta ahora mismo con el mejor plantel de toda su historia, con João Neves, con Bruno, Bernardo Silva, Rafa Leao y Cancelo. Hay talento de sobra para levantar la Copa del Mundo. Pero les resultará imposible si continúan supeditando el juego a una figura que ya no rinde al nivel exigido. Ver a dos pilares de la medular recriminarle cara a cara a Cristiano Ronaldo, que se ha convertido en el principal lastre del equipo, es algo insólito. Jamás se había visto una escena similar, mientras Roberto Martínez, el seleccionador, contemplaba el panorama arrinconado en la caseta, mudo y sin mover un dedo, permitiendo que saliera a la luz todo aquello que llevaba meses enquistado en el grupo. Al fin y al cabo, Martínez es plenamente consciente de lo que señalan Bruno y Vitina, y guarda muy fresco en la memoria el destino del último estratega, que osó plantarle cara a esa situación, a Fernando Santos, aquel técnico que en Qatar 2022 adoptó la medida más arriesgada para un entrenador luso en la historia de los mundiales, en dejar en el banquillo a Cristiano. Apostó por Gonzalo Ramos como titular, y el joven ariete se destapó con un triplete en octavos de final. 3 tantos en su debut como titular en la gran cita. El equipo mostró más fluidez, dinamismo y soltura. Portugal arrolló 6-1 a Suiza, y sin embargo, echaron a Fernando Santos, no al bicho. Santos fue el sacrificado, porque en el entorno luso hay símbolos sagrados, y el mayo era mito de todos. Luce el dorsal número 7 en la espalda. Martínez se sabe la lección de memoria, por eso guardó silencio en el vestuario, escuchando los reproches y dejando que Bruno y Vitina verbalizaran lo que él tiene terminantemente prohibido decir, dado que sí da ese paso. Su etapa en el banquillo luso se terminaría de inmediato, y justo aquí es donde el asunto se vuelve más candente, porque lo que pasó en ese vestuario es solo la mitad de lo que ocurrió en Houston. La otra mitad pasó fuera del estadio, y es lo que los medios portugueses están intentando tapar. Pero espera, porque la historia detrás del debut de Portugal no termina en el vestuario, porque mientras el vestuario explotaba, mientras Cristiano y Bruno se decían en la cara lo que llevan meses callando, en las redes sociales pasó algo que ha multiplicado el escándalo por 10. Katia Beiro, la hermana de Cristiano, la que lleva años siendo la voz más activa y más combativa de la familia Ronaldo en las redes sociales, la que en Qatar 2022 llamó al Mundial el peor de la historia. Después de que Portugal fuera eliminado tras el debut de Portugal, Katia Aveiro publicó en Instagram un mensaje que ha quemado Portugal. Escribió que Portugal había olvidado mágicamente cómo pasar el balón, cómo presionar, cómo contraatacar, que el partido se había convertido en pasar hacia atrás en el mediocampo. Extraño Mundial, escribió, muy extraño, dejando clarísimo, sin nombrarlo, que la culpa de lo que pasó no es de Cristiano. Es de sus compañeros, de los que supuestamente le boicotearon, pero no acabó ahí, porque Katia también le dio me gusta a una publicación que atacaba directamente a Bruno Fernández, una publicación que le llamaba el Rafinha de Portugal. Una comparación brutal en el contexto del fútbol español, algo que en Portugal ha sido interpretado como una declaración de guerra de la familia Ronaldo contra el mediocampo de la selección, y el incendio se extendió a Twitter, a Instagram, a todos los rincones del fútbol en habla portuguesa. La afición portuguesa, dividida en dos bandos que se insultan, los que defienden a Cristiano, diciendo que sus compañeros le abandonaron, y los que dicen que Cristiano es el problema, que tiene 41 años, que juega en Arabia Saudí, y que ya no da la talla para un mundial de esta envergadura. Y justo cuando parecía imposible que el lío fuera a mayor res, saltó a la palestra una figura externa, alguien alejado de la caseta, que ni siquiera pisó las gradas del estadio, pero cuyas declaraciones escocieron muchísimo más que toda la trifulca interna. Mientras todo esto se cocinaba, Thierry Henry, que ejercía de analista técnico para la cadena de televisión, soltó un veredicto que dolió en Lisboa como una auténtica bomba de racimo, unas breves palabras que sintetizan a la perfección el panorama tras el estreno luso. Al bloque le hace falta anotar goles, no necesita que los anotes tú. Esa sentencia, ese dardo de Thierry Henry analizando la última aventura mundialista de Cristiano Ronaldo, representa la radiografía más certera y descarnada del gran dilema que arrastra Portugal con su líder. El problema no es la falta de gol del bicho, sino que el grupo se desvive para que marque él en vez de asociarse para asegurar la victoria. Y Henry conoce al dedillo esa situación, ya que experimentó un proceso similar en su propia trayectoria en activo. También fue aquel ariete al que todos buscaban obsesivamente en cuanto recuperaban la posesión, sintiendo idéntica carga por ser el referente, encargado de desatascar los encuentros a base de genialidades, y terminó comprendiendo, con los años, que llega a un punto
donde el mayo era beneficio. Para el grupo pasa por dar un paso al lado, renunciar a los focos y comenzar a trabajar en favor del bloque. Sin embargo, el de Madeira jamás asumió ese rol, y esa nula capacidad para reciclarse está dinamitando las opciones lusas en este torneo, incluso antes de adentrarse en las rondas decisivas. Para colmo, surge un paralelismo insufrible para el círculo íntimo del atacante, una comparativa que deja todo el jaleo de Houston reducido a una simple anécdota intrascendente. Justo la jornada previa, Messi firmó un triplete con 38 años en 3 dianas en el triunfo de Argentina, 3-0 sobre Argelia. Con ese logro, el rosarino alcanzó la mítica marca de Klose de 16 tantos en citas mundialistas, el récord absoluto compartido ahora por un futbolista, que le lleva 3 años de ventaja en juventud al luso, aunque sobre el césped parezcan 20. Viendo su clarividencia, sus movimientos, y cómo sigue decidiendo partidos a su antojo, y lo consiguió al trote, demostrando que no requiere de sprints para sembrar el pánico. Se posiciona bien, filtra asistencias, prueba fortuna desde lejos y abre huecos, aportando soluciones valiosas, aunque el físico ya no le acompañe. El soberbio gol de Messi ante los argelinos escoció de manera especial en el entorno del bicho, y no por la estadística pura, sino por la ejecución. Recibió de espaldas en el minuto 32. Se perfiló con rapidez, clavó la mirada en la portería y la puso inalcanzable en la escuadra. Una genialidad nacida del puro olfato y de una mente privilegiada para este deporte, sin necesidad de potencia ni zancada explosiva, tirando solo de lectura táctica y finura. Todo aquello que el 7 luso ya perdió y que el argentino conserva intacto. El bicho, a sus 41 años, sumó 25 toques en los 90 minutos, superado incluso por el arquero congoleño, sin aportar peligro real arriba, ni fabricar acciones manifiestas, y saliendo de una caseta donde le cantaron a la cara, que resta más de lo que suma. El debate nunca existió en realidad, y los acontecimientos en este torneo lo están demostrando con una contundencia que no admite doble interpretación. Si compartes este análisis, no dudes en pulsar el botón de me gusta ahora mismo. No lo pedimos por mero capricho, sino porque la información que desvelaremos a continuación es la estadística que el capitán luso intenta camuflar a toda costa, y es de justicia que se difunda masivamente. El cuadro portugués afronta ahora un par de compromisos en su grupo, y necesita el pleno de victorias para sellar el pase sin depender de carambolas, viéndose obligado a resolver un dilema que nadie en el cuerpo técnico se atreve a afrontar abiertamente: si mantener la estrategia supeditada al gol de Cristiano, o si priorizar el funcionamiento colectivo para ganar. Roberto Martínez es consciente, Bruno y Vitina lo tienen claro, y el propio Joe Onives, el chaval de 21 años que salvó los muebles anotando el solitario tanto luso tras el debut de Portugal, también lo sabe perfectamente. Hablamos de un futbolista que esta campaña se ha consagrado en las filas del Paris Saint-Germain como uno de los mediocentros más destacados de Europa, vaciándose durante los 90 minutos, para que el bloque ruede fino. Al concluir el estreno de Portugal, observó fijamente al capitán y asimiló de inmediato el panorama. Neves fue justamente el primero en atender a las cámaras tras el choque, y sus declaraciones acerca de Cristiano resultaron tan sumamente comedidas, prudentes y cargadas de indirectas, que terminaron siendo más demoledoras que cualquier reproche frontal. Comentó que Cristiano es exactamente igual al resto del grupo, que se encuentra concentrado para aportar su granito de arena, y que es un integrante más de la plantilla, un integrante más. Ese fue el recado que le dejó Joe Onives a Cristiano Ronaldo, el mismo futbolista que durante 20 años ha manejado los hilos del fútbol luso, ese intocable, al que nadie podía poner en tela de juicio, sin acabar convertido inmediatamente en el enemigo público número 1. Pero Joe Onives apenas cuenta con 21 años y no le tiembla el pulso para hablar claro, soltando ante los micrófonos exactamente lo mismo que Bruno y Vitina le reprocharon a puerta cerrada: que Cristiano es un efectivo más de la plantilla, y que ninguna individualidad está por encima del escudo, insistiendo en que Portugal debe competir para vencer, y no para engordar la leyenda personal de su líder. Mientras la hermana del astro incendiaba las redes, un dato demoledor terminaba de sentenciar el debate. Con muchísima más fuerza que cualquier tertulia Andés 2014, el bicho solo ha firmado una diana en 8 compromisos mundialistas que no haya venido desde los 11 metros, una sola en 12 años. Un mísero gol de jugada viva en 8 partidos del torneo de los torneos, a lo largo de 12 años, el mismo lapso en el que Messi
se ha apuntado 11 tantos de jugada en esa idéntica competición. Con semejante balance, el cuerpo técnico luso le mantiene el puesto en el 11 inicial. Con semejante balance, la medular con más talento del planeta sigue obligada a buscarle en punta. Con semejante balance, un par de compañeros se vieron forzados a cantarle las 40 a la cara tras el estreno de Portugal, evidenciando una realidad que saltaba a la vista desde hace tiempo. Roberto Martínez tiene ahora la pelota en su tejado, y debe demostrar si posee la valentía necesaria para emular lo que Fernando Santos se atrevió a hacer en Qatar, una maniobra que funcionó en el césped, pero que a la postre le costó el puesto de trabajo, o si preferirá arrastrar a Portugal hasta los cuartos de final, manteniendo al 7 inamovible, arriesgándose a encadenar otro empate insulso sin pegada y dinamitando por completo las opciones lusas de coronarse en la cita mundialista más trascendental de las últimas décadas. La papeleta es exclusivamente suya, plantándose ante la encrucijada más espinosa que un estratega luso haya encarado. En la historia reciente de este deporte en su país, sentar al bicho trasciende lo meramente táctico. Equivale a declararle la guerra abierta al futbolista con mayor peso, poder e influencia que jamás haya parido el balompié portugués. Es un pulso directo contra una institución viviente, contra un clan familiar y contra una masa social que lleva 2 décadas forjando su orgullo futbolístico en torno a la figura de ese hombre y al dorsal 7 que luce en la espalda. Pero Martínez sabe perfectamente que las determinaciones cruciales en los banquillos casi nunca se adoptan en el momento idóneo. Por lo general se ejecutan tarde, cuando el entuerto ya no tiene remedio, y cuando los malos resultados te cierran de golpe la ventana de oportunidad que tenías abierta. Fernando Santos reaccionó a tiempo, y la jugada le salió redonda. A Portugal ofreció mejor juego sin Cristiano que con él, y aún así terminaron poniéndole de patitas en la calle, demostrando que en tierras lusas, blindar el estatus del bicho siempre ha cotizado más alto que levantar trofeos. Martínez lidia ahora con un polvorín en la caseta. Tiene a los 2 motores de su juego diciéndole en estricto privado aquello que ninguno se atreve a soltar ante la prensa. Soporta al entorno del capitán, arremetiendo en internet contra los encargados de surtir de balones el ataque, y contempla a una afición fracturada. Entre los nostálgicos que aún confían en que Cristiano obre un milagro histórico, y los realistas que llevan campañas analizando unas estadísticas que no engañan a nadie. Dispone apenas de 2 encuentros para resolver si la generación de futbolistas más brillante de Portugal va a tirar a la basura este torneo con tal de no dañar el orgullo del hombre del dorsal 7. No te vayas todavía, porque toca desvelar lo que en Lisboa nadie se atreve a pronunciar en voz alta, la gran incógnita que ronda la cabeza de todos, y que ningún cronista luso tiene las agallas de plasmar en papel. Al fin y al cabo, el verdadero botín no es superar la liguilla ni amarrar el liderato del grupo. Lo que pende de un hilo es ver si esta hornada irrepetible de futbolistas, una camada que difícilmente volverá a juntarse, dispondrá de una opción real de alzar el único gran trofeo que se le resiste a las vitrinas lusas en la Copa del Mundo. Es la asignatura pendiente de esta potencia futbolística, y el interrogante que nadie en la expedición quiere plantear abiertamente es precisamente el que atormenta a toda la plantilla. ¿Qué rumbo habría tomado el estreno de Portugal si Gonzalo Ramos hubiera salido de inicio en detrimento de Cristiano? Hablamos del mismo Gonzalo Ramos que en tierras cataríes, la primera ocasión que arrancó como titular en la gran cita, le endosó 3 dianas a Suiza. Un ariete de 24 años que pisa el área, muerde, ofrece movilidad constante y aporta el despliegue físico que el bicho ya no puede sostener. Nadie tiene una certeza absoluta sobre el desenlace, pero todos y cada uno de los integrantes de esa caseta, cuando el colegiado decretó el final y se consumó el definitivo 1-1 en el electrónico, compartían el mismo pensamiento, y Cristiano lo sabe perfectamente. De ahí su monumental enfado, porque cuando un deportista intuye que su entorno empieza a percatarse de una realidad que él mismo se niega en redondo a admitir, su único mecanismo de defensa consiste en arremeter contra todo, en culpar al arquero por su error, abroncar a los compañeros que no le surtieron de balones y buscar culpables en cualquier rincón, con tal de evitar mirarse al espejo. Es el patrón de conducta que siempre ha definido al de Madera en las situaciones límite. Esto no pretende ser un ataque, sino una radiografía pura de su carácter, esa mentalidad de hierro que lo encumbró a la cima del balompié mundial durante 2 décadas. Su rechazo visceral a aceptar que cualquier elemento pudiera restar importancia a su figura. Sin embargo, esa misma soberbia que en un futbolista de 25 años se transforma en una virtud letal que lo vuelve imparable. En un veterano de 41 años que ya no posee la punta de velocidad de antaño, termina convirtiéndose en el mayor lastre para el bloque que lo rodea.
Messi, en cambio, gestionó la madurez de otra forma. En cuanto su físico empezó a enviarle las primeras señales de alarma, recicló por completo su juego, renunció a las cabalgadas imposibles de su juventud y descubrió nuevos registros para seguir inclinando la balanza, independientes de la marcha que el inexorable paso del tiempo le arrebató. Por esa razón, firmó un triplete ante Argelia, con 38 años en las piernas. Por esa razón, a su edad, se mantiene como el efectivo más desequilibrante de la albiceleste, aunque ya no corra los 90 minutos. Cristiano no supo o no quiso asumir esa evolución. Se empeña en emular al atacante explosivo, veloz y potente que deslumbraba al mundo a los 30, pero el césped, ese juez supremo que no atiende a nombres, le devuelve un jarro de agua fría en cada intento en apenas 25 intervenciones. Ningún remate entre los tres palos con peligro real y el guardameta rival entrando en juego más veces que él. La selección portuguesa arrastra un dilema de dimensiones colosales que lleva el nombre de Cristiano Ronaldo, un conflicto que nadie en las altas esferas federativas del país vecino posee la autoridad institucional para solventar, y mientras no se ataje de raíz esa encrucijada, la mejor plantilla de la historia de Portugal continuará condenada a jugar supeditada a las necesidades de una individualidad, en lugar de asociarse con el único objetivo de vencer. El siguiente compromiso de la escuadra lusa está fijado para el 23 de junio ante Uzbekistán, un rival que, atendiendo al papel, debería presentarse como un trámite asequible, pero bien sabemos que en este deporte las apariencias suelen engañar, y el cuadro luso lo acaba de comprobar en sus propias carnes en este amargo estreno frente a los africanos. Martínez se verá obligado a mover ficha antes de esa cita, afrontando el dilema más complejo de toda su trayectoria en los banquillos, y con independencia de la postura que adopte, la tremenda bronca acontecida tras el debut de Portugal, de puertas para adentro en el Coliseo de Houston, ya no tiene vuelta atrás. Los reproches de Bruno y Vitina quedaron flotando en el aire. La hermana del atacante ya abrió las hostilidades en Internet. La grieta en el grupo es totalmente evidente, y mientras el combinado nacional intenta recomponer los platos rotos que dejó este primer tropiezo, Messi descansa plácidamente en las instalaciones de la concentración argentina, saboreando sus 16 dianas en las citas mundialistas y avalado por su reciente triplete, con la absoluta tranquilidad de saber que el balompié, a la larga, siempre premia al que asume que los años no perdonan a nadie, y que la única vía para conservar la genialidad, cuando las piernas no responden igual, pasa por tener la astucia de evolucionar. Esa lucidez mental marca la verdadera distancia entre ambos astros. En el fondo, siempre fue así. Lleva razón el bicho al culpar a Bruno y a Vitina de hacerle el vacío sobre el césped. ¿O son los centrocampistas los que destapan la realidad? ¿Tendrá Martínez las agallas de relegar al 7 al banquillo, con el espejo de lo que le costó el puesto a Fernando Santos? ¿Y consideras que la eterna pugna entre Messi y Cristiano ha quedado zanjada por completo tras este estreno luso? Queremos leer tu postura en la sección de comentarios, porque aquí, en tu canal de confianza, desvelamos lo que las cadenas oficiales prefieren callaran sin censuras, sin rodeos y yendo directos al grano. Dale al botón de suscribirte si todavía no formas parte de la comunidad. Activa las notificaciones y te esperamos en la siguiente entrega, porque los acontecimientos que se avecinan estos días en la gran cita van a dar muchísimo más de qué hablar.